Buenos días a todos. Estamos aquí en el Colegio San Vicente Ferrer, Padres Dominicos, emitiendo en streaming por el canal de YouTube del colegio esta primera conferencia de la Feria de Ciencias 2022 que hemos planteado y que hemos querido dedicar a la relación entre música y ciencia. Y para ilustrar esto, que además fue la idea precursora de todo este lío de la relación entre la música y la ciencia, tenemos al doctor Pedro Ruiz Castell, que es amigo personal mío y de Jesús, que está al streaming ahí detrás. Es profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia, es licenciado en Físicas también por la misma universidad, doctor en Historia por la Universidad de Oxford. Centra su investigación en Historia de la Física y de la Astronomía, algo muy interesante que es la ciencia en la esfera pública y su utilidad, y también sobre instrumentación científica, con numerosas publicaciones en The British Journal, Astronomy and Astrophysics in Spain, etc. Bien, ¿por qué dedicamos este año la Feria de Ciencias a la música? Va determinada por este libro que ha escrito el doctor Pedro Ruiz Castell, que se llama Música, Melodías de la Ciencia, Melodías de Ciencia, y que intenta de alguna forma relacionar o hablar sobre las relaciones que existentes entre música y ciencia. En el libro habla de distintos aspectos y ahora Pedro pues bueno, os va a dar una conferencia relacionada con esto. Estará hablando pues bueno, un buen ratito y después abriremos un turno de preguntas por si queréis preguntar algo. Si Julia seguro que va a preguntar, que ya le he visto que tiene 2 preguntas y no hemos arrancado. Pero bueno, espero que disfrutéis y a los que estáis en casa, pues bueno, que os guste esta conferencia y esta experiencia de un conjunto de 3 conferencias que vamos a dar este año dentro de la Feria de Ciencias, dedicado precisamente a la ciencia y la música. Bueno, con todos vosotros, Pedro. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tono, por invitarme, por organizar la feria, que ya sé que es un esfuerzo tremendo el que realizáis aquí.
Gracias también a los que habéis venido y a los que lo van a seguir por streaming y, por supuesto, también gracias a Jesús que lo está haciendo posible. La verdad es que creo que es un privilegio que podáis tener a profesores como Tono haciendo ese tipo de labor, que a fin de cuentas es ir más allá de lo que es el currículum y de lo que dicen los temarios, y es acercaros a la ciencia y a las diferentes visiones que pueda haber de lo que es el conocimiento científico y la producción del conocimiento científico. Y efectivamente, lo que me ha traído aquí es el libro que mencionaba antes Tono, que es un libro en el cual se intenta relacionar un poco cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la música, ¿no? Y de qué manera han dialogado y han hablado a lo largo de la historia. Yo, como historiador de la ciencia, me dedico precisamente a eso, a explorar de qué manera se produce o se ha producido el conocimiento científico, y no podemos dejar de lado que, bueno, pues la música ha jugado un papel importante también en esos procesos de producción del conocimiento, ¿no? Y lo que pretendía un poco con este libro, en realidad, era explorar esos elementos que, bueno, a lo largo de la historia han tenido esa presencia, ¿no? Tenéis, por ejemplo, ahí, como ya desde los griegos, cuando se enseñaban filosofía, ¿no? Hablaban de los pitagóricos. Bueno, los pitagóricos precisamente lo que hacen es impulsar algunas ideas que tienen que ver con la idea de que el cosmos está regido por una especie de armonía universal, ¿no? Ya me han dicho que habrá una charla que cerrará el ciclo en la cual se hablará precisamente de la música de las estrellas, y por tanto no voy a contaros demasiadas cosas, pero sí que esa presencia de la música estaba presente para tratar de explicar cómo funcionaba el mundo, como digo, desde los orígenes de lo que entendemos por la civilización moderna, ¿no? Que muchas veces nos retrotraemos a los pitagóricos, ¿no? Y tenéis por una gran cantidad de elementos que vinculan y han vinculado la historia de la ciencia con la música a lo largo de la historia. Tenemos desde la Edad Media, por ejemplo, la incorporación de la música en lo que se llamaba el quadrivium. Cuando uno vaya a la universidad, a la cual no podía ir todo el mundo, lógicamente, sino simplemente aquellas personas que tenían más recursos, lo que se estudiaba, había diferentes tipos de estudios, pero uno de ellos era el denominado quadrivium, en el cual se abordaban matemáticas, astronomía, geometría y la música. La idea de que la música era fundamental para tener esos conocimientos que hoy llamaríamos matemáticos, y que estaba presente ya en la universidad medieval, ¿no? Tenéis, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la física, cómo describimos la música a partir de ondas, cómo podemos establecer esa relación, o incluso con la instrumentación, qué instrumentos se han producido, se han construido a partir de bases científicas, o al revés, qué bases científicas han permitido, qué avances científicos han permitido construir nuevos instrumentos musicales, ¿no? Incluso en el ámbito de la medicina, sabéis que hay algunas tendencias que hablan del poder curativo que tiene la música, ¿no? Cuando hablamos de las terapias, ¿no? Por tanto, sí que existe esa relación, pero además es que los músicos también han estado muy interesados en explorar ese diálogo constante que ha existido, ¿no? Y de hecho, simplemente a modo introductorio, sí que os había traído aquí una pequeña obra de las muchas que compuso Johann Sebastian Bach cuando se le invitó a formar parte de una sociedad de estudios de la música. Es esta obra que tenéis aquí, que no sé si alcanzáis a escuchar. Este tipo de música, este tipo de composición, era una composición que se escribió precisamente para poder ingresar en una sociedad que exploraba esas relaciones académicas, científicas, con la música, Y entonces es una de las muchas que Johann Sebastian Bach puso encima de la mesa para poder entrar en esa asociación, en esa sociedad, es decir, yo tengo conocimientos matemáticos, y muchas de sus fugas, por ejemplo, tienen que ver con razonamientos de índole científico que diríamos hoy en día, ¿no? Y luego está todo esto. Yo traté de incorporarlo y presentarlo en un libro, que es esto de aquí, que tiene sus orígenes en un proyecto de radio. Yo también soy músico de formación, he estado en diferentes grupos y coros, en alguno de ellos he coincidido precisamente con los que están aquí, y por eso tenemos esa relación personal, de amistad, y bueno, a mí la música me ha acompañado a lo largo de mi carrera profesional. Yo empecé aquí en Valencia, pero he estado en Inglaterra, he estado en Madrid, he estado en Barcelona, y la música siempre me ha acompañado. Y
en un momento determinado, una persona con la que coincidí en Madrid, en el coro de la Universidad Complutense de Madrid, que ahora es periodista, me dijo, oye, ¿no te importaría que te hiciéramos una entrevista en Radio Clásica para hablar de eso, de las relaciones de la historia de la ciencia con la música? Y a partir de ahí empecé a ver que no había mucho escrito sobre esas relaciones, era más bien una cuestión marginal, ¿no? Hay científicos a los que les gusta la música, hay algunas cuestiones de segundo plano, y dije, bueno, no estaría de más hacerlo. Y al final acabó cristalizando todo eso en una colaboración mensual, en un programa que se llama Longitud de Onda, que si tenéis oportunidad os recomiendo que escuchéis, no porque haya participado yo durante algunos años, sino porque yo hacía una participación al mes, pero abordan esas relaciones entre ciencia y música de una manera realmente estimulante, ¿no? Y a partir de ahí hicimos esa sección de Historia de la Ciencia, que muchos de los ejemplos que ponía bueno, pues aparecen reflejados en el libro, ¿no? Y es un poco de lo que va. Mi intención como historiador de la ciencia, los historiadores de la ciencia nos dedicamos a destruir mitos. O sea, todo lo que nos enseñan aquí de lo que es la ciencia muchas veces, inevitablemente está adecuado a lo que es bueno, los conocimientos de gente que estáis empezando y tenéis que familiarizaros con cuestiones como el método científico, con el rigor científico, etcétera, etcétera. Pero los historiadores de la ciencia nos dedicamos a demostrar que la ciencia es una práctica hecha por hombres y mujeres, por tanto es una práctica social, y que muchas veces, para poder entender cómo se ha llegado a determinados descubrimientos científicos o avances, es necesario prestar atención a la sociedad y la cultura del momento, porque eso acaba determinando muchas veces de qué manera alcanzamos unos resultados u otros. Entonces, a partir de ahí, la intención que yo tenía con este libro era mostrar no solamente a los grandes científicos, sino también a científicos de segunda. No solamente los momentos que se llaman momentos eureka, el momento en el que Arquímedes dice descubrí, no, momentos a lo largo de toda la vida de esos científicos. Científicos que eran algunos muy buenos músicos, pero otros eran unos negados, como el caso de Darwin. Darwin no tenía ni puñetera idea de música. Tenía un oído enfrente de otro, como se suele decir. Sin embargo, era consciente que la música había jugado un papel determinante en los orígenes de la humanidad, como un elemento de comunicación. Es más, cuando estudia toda una serie de aspectos que están en sus investigaciones, como las lombrices o las plantas, lo que hace es someterlas, en este caso, a los conciertos que le daban su hijo y su mujer, que su mujer era una gran pianista, que incluso recibió lecciones de Chopin, para ver cuál es la reacción de esos seres vivos. Pero él no era un gran músico. Luego tenemos otros músicos que eran excepcionales, y de hecho, si queréis, hablaremos un poco de eso. Hablaba también, o mi intención era mostrar aquí, que no solamente hacen, como decía, ciencia los grandes científicos, ni siquiera los profesionales de la ciencia. Se hace ciencia también por parte de los amateurs. En el ámbito de la astronomía, por ejemplo, las contribuciones de los amateurs han sido y siguen siendo fundamentales. No solo son los profesionales de la ciencia. Cuando os digan la ciencia la hacen los profesionales de la ciencia, no es del todo cierto. No es que sea mentira, pero inevitablemente ha habido momentos, y sigue habiéndolos, en los que la contribución al conocimiento científico la han realizado gente que no es profesional de la ciencia. Hoy en día hay movimientos como los de ciencia ciudadana, en los que se pide la participación, en algunos casos incluso vuestros ordenadores, para poder hacer como si fueran una red de supercomputación y calcular cosas que no se pueden con los ordenadores actuales, ¿no? Por tanto, hay una incorporación, hay un diálogo también con la sociedad. Hay toda una serie de ejemplos que a mí me gustaba poner de manifiesto, igual que se habla de la divulgación, ¿no? La divulgación ha jugado un papel fundamental. Bueno, el libro también recupera algún divulgador que hay aquí. El libro también recupera, por ejemplo, un constructor de instrumentos. Normalmente eran artesanos, pero este constructor de instrumentos, del que hablaremos a continuación, es un constructor que acaba en la vanguardia de las investigaciones científicas precisamente por su interés, por el modo de funcionar de los instrumentos científicos. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero la idea del libro era ir más allá de lo que eran los relatos estándar, típicos, que tenían que ver con las grandes figuras, los grandes científicos, que son importantes, pero hay mucho más allá cuando hablamos de qué es la ciencia en un sentido amplio. El primero de los ejemplos que os traigo, y es con el que abre el libro, hay muchos más ejemplos de los que os vaya a dar aquí, y bueno, pues si tenéis interés podéis leer el libro, pero el primero de los ejemplos es el de uno de los autores que se considera como los precursores de la ciencia moderna, y en particular de la física moderna, que es Galileo Galilei. Supongo que todos habéis oído hablar de Galileo Galilei, ¿no? Y Galileo Galilei es hijo de un teórico musical, de un compositor muy afamado por aquel momento, que es Vincenzo Galilei, del cual también he traído una pequeña pieza para que veáis o escuchéis el tipo de música que se hacía por aquel entonces.
en este caso con un laúd, que es en lo que él era experto y lo que él tocaba. Bueno, Vincenzo Galilei, además de componer, va a realizar experimentos musicales en los cuales inevitablemente tiene que aplicar cuestiones parecidas a lo que hoy llamaríamos el método científico, y tiene una cuestión que yo creo que es fundamental y que le va a transmitir a su hijo Galileo, no solo el amor por la música, no solo el amor por el laúd, sino la actitud desafiante, como indica la diapositiva, ante los poderes, en este caso, de la Iglesia o de la tradición, que es lo que sucede en ese momento cuando hay un... perdón, que estoy apretando todo el rato al mismo botón. Eso es. Entonces, lo que encontramos aquí, Galileo, cuando defiende el heliocentrismo de Copérnico, la idea de que el Sol está en el centro del universo y no la Tierra como se creía hasta entonces, lo que está haciendo es desafiar la autoridad de la tradición, de siglos de autores escribiendo y diciendo que la Tierra estaba en el centro, que los seres humanos éramos privilegiados y éramos el centro de la creación. Galileo desafía esa visión, y eso le hará, efectivamente, granjearse toda una serie de enemigos. Imagino que el caso de Galileo lo habréis visto, a lo mejor, en el colegio en algún momento, el famoso obligación, cuando se le obliga a retractarse públicamente, haciendo ver que, bueno, pues que la Tierra sí que debería estar en el centro del universo, y dice aquello de "y sin embargo se mueve", que es parte un poco de la fantasía también, ¿no? Porque no se sabe si se dijo a ciencia cierta o no. Pero aquí lo que encontramos es una persona que, pese a lo que digan las autoridades, él realiza una serie de observaciones, y esas observaciones le llevan a concluir que el Sol estaría en el centro y que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Observaciones que tienen que ver con ponen en duda lo que es el cosmos aristotélico hasta entonces, ¿no? Se pensaba que había una región supralunar, a partir de la Luna hacia las estrellas, que era prácticamente perfecta, incorruptible, y una región sublunar, de la Luna para abajo, en la cual existía toda la corrupción. Bueno, Galileo lo que ve es, por un lado, que el Sol tiene manchas, que no es una esfera perfecta, que además la Luna contiene cráteres, porque es una persona muy bien formada, y entonces el dibujo, él sabe que esas sombras que ve se pueden relacionar con valles y cráteres. Pero también observa, entre otras cosas, por ejemplo, los satélites de un planeta que le hacen ver que no es imposible que haya cuerpos orbitando alrededor de otros cuerpos que están orbitando, como sucede con el modelo heliocéntrico, en el cual uno tiene la Tierra y alrededor de la Tierra debe tener a la Luna. Entonces, al observar eso, es decir, a partir de su observación con el telescopio, es capaz de desafiar esa autoridad. Y eso es algo que le transmite, gracias a su formación musical, su padre, que también empieza a ver, en su momento, en este caso aplicado a la música, que las quintas paralelas o directas y las octavas, pues que tradicionalmente habían sido consideradas casi como intervalos prohibidos, que en algunas condiciones no suenan tan mal. Es más, lo que hace también en algunos momentos es decir, bueno, la música que se cree que es sublime, que es una expresión por encima, está muy bien, pero eso de ponerle letra, ¿no?, y cantar tampoco está tan mal. Y de hecho es uno de los que iniciarán el camino hacia lo que acabará siendo la ópera, que es la introducción de palabras en la música, ¿no?, de historias que cuenta la música. Y todo eso lo aprende Galileo de su padre y de esa formación musical. Pero es que además hay un elemento fundamental, y es que cuando Galileo, después de ser condenado, después de que se le conmuta la pena de muerte por un arresto domiciliario, se pone a realizar una serie de experimentos relacionados con la física y trabaja, por ejemplo, en los planos inclinados, que no sé si habéis estudiado en física, Qué bueno, sí. para ser capaz de ver cuándo cae el tiempo que tarda la famosa bolita en caer por un plano inclinado. No hay relojes en ese momento que midan con precisión. Y ahí es fundamental una cuestión como es el ritmo interno del músico, que es lo que le permite ajustar esos trastes. Tienes una bolita que va cayendo por un plano inclinado y, como si fuera una guitarra, tiene unas cuerdas que va tocando la bola y va emitiendo un sonido. La capacidad que tiene Galileo de poder ajustar esos intervalos y medirlos de manera tan precisa es algo que le viene de su formación musical.
como laudista y como hijo, en este caso, de un compositor de renombre como es Vincenzo Galilei, y esa formación que tiene. Entonces, si no es por esa formación, es muy difícil que Galileo hubiera podido llegar a esas conclusiones. Por tanto, tenéis un ejemplo aquí de cómo la formación musical puede ayudar, en este caso, a producir conocimiento científico, ¿no? Tenemos casos también, como os decía, que quería mostrar en el libro, de músicos convertidos en científicos. Uno de los casos más famosos, y que seguramente escucharéis también en la última de las conferencias, es el de los hermanos Herschel, en particular William Herschel. William Herschel es un personaje que está en una banda, en la banda de Hannover, si no recuerdo mal, como oboísta, y que cuando llega la guerra deserta, se va a Inglaterra, se gana la vida como músico, pero empieza a interesarse por la astronomía, lo que os decía antes, la astronomía amateur, la posibilidad de mirar a los cielos, ¿no? Y en esa formación que tiene como violinista, como organista, como compositor, como músico reconocido, y de hecho como compositor, tiene algunas obras como esta que está sonando de fondo, y que, por cierto, no es de las que está recogida en el libro, donde hay una playlist para que podáis escuchar otras músicas. Lo que tenemos aquí es un personaje que empieza a interesarse por la música, por la ciencia, que empieza a interesarse por la astronomía y que acabará realizando uno de los mayores descubrimientos de la historia de la astronomía, como es el descubrimiento de Urano, que lo que va a acabar haciendo es duplicar lo que es la medida del cosmos, hasta entonces conocido, y siendo el primer planeta que se descubre desde la prehistoria. Y todo eso lo realiza, como digo, mientras trabaja en Bath, donde se lleva, por cierto, a su hermana, a Caroline Herschel, que es una mujer menuda que ha quedado atrapada un poco así en su casa, porque había tenido una enfermedad, le había paralizado el crecimiento. Entonces su hermano William Herschel se va a su casa y convence a su madre de que se venga con él a Inglaterra a intentar ganarse la vida como cantante, porque tiene dotes musicales. La madre no lo ve claro, pero cuando William Herschel le da algo de dinero para que tenga una asistente, dice, vale, pues ya te la puedes llevar, ¿no? Adelante. Y entonces allí empieza ella a cantar con su hermano, diferentes oratorios, sobre todo, ¿no?, de Haydn. Y lo que sucede es que su hermano cada vez tiene más interés por la astronomía, acaba construyendo sus propios telescopios, unos telescopios totalmente novedosos para la época, no son los telescopios refractores habituales, sino reflectores que permiten captar mucha luz, que le permitirán, como digo, descubrir este nuevo planeta, y a medida que eso pasa, es decir, con el descubrimiento del nuevo planeta, obtiene un reconocimiento, porque lo que hace es una cosa bastante habitual en las cortes, que es dedicárselo en este caso al rey. Y claro, cuando el rey recibe la dedicatoria, que en aquel momento se llama la nueva estrella georgiana, y recibe esa dedicatoria, acaba dándole un sueldo para que se dedique a la astronomía. Dice, fenomenal, y te vas a venir aquí al castillo de Windsor, aquí al ladito, te vamos a poner un observatorio para que cuando estemos cenando todos, después de las visitas reales, nos vamos a ir a lo que dirían los ingleses un after party entertainment, ¿no?, un entretenimiento después de las fiestas, y nos enseñes las estrellas. Y se convierte en un astrónomo profesional. Le acompaña a su hermana, que, bueno, pues sin la seguridad de su hermano dirigiendo no se ve capaz de cantar en público, y le asistirá en muchísimos de los descubrimientos astronómicos que realizará, hasta el punto que es una de las pocas mujeres, una de las primeras mujeres que es reconocida, porque sabéis que el papel de la mujer muchas veces en la ciencia era un papel secundario, no reconocido. En el caso de William y Caroline, William reconoce en más de una ocasión que Caroline ha sido fundamental. De hecho, es fundamental, por ejemplo, en el primer descubrimiento de las nebulosas, que hace que William cambie su programa investigador, por así llamarlo, hacia ese tipo de objetos. Lo que pasa es que en el momento en el que los grandes instrumentos del hermano se dedican a buscar nebulosas, pues ella dice, ya aquí no tengo nada que rascar, voy a dedicarme a ver cometas. Y descubre 7, 8 cometas, no sé si son 8 o 10, no recuerdo ahora mismo, toda una serie de cometas, y acaba teniendo un reconocimiento importantísimo, ¿no? Es más, acaba convirtiéndose en la primera mujer profesional de la ciencia, de la astronomía. Porque llega un momento en el que cuando William se casa, ya no puede mantener a su hermana y le dice, dile al rey que, por favor, yo necesito una asignación. Y se convierte en la primera mujer profesional. Por tanto, tenemos ahí una transición, como decía, de músicos convertidos en científicos, que no es tan habitual como al revés, que son los científicos convertidos en músicos, ¿no?, que de eso sí que tenemos algunos casos. Quizá el caso más paradigmático es el de este señor ruso, Alexander Borodin,
que bueno, es más conocido por su vertiente musical que no como científico, y sin embargo era un químico de lo más reconocido. Un químico que, como tenéis ahí, bueno, es el hijo ilegítimo de un noble georgiano que ha sido rusificado y su criada, y que, bueno, pues al final de la vida de este noble lo acaba reconociendo, acaba poniéndole una casa a la criada y le da una formación que empieza a despuntar desde muy pequeño en el ámbito científico, pero también musical. De hecho, tenéis aquí una composición que realizó al piano con apenas 9 años. Que quién tuviera capacidad para componer esto a los 9 años. Y que se acaba formando en medicina. La medicina, por aquel entonces, está muy ligada a la química. Y de hecho, como veis ahí, va a realizar toda una serie de estancias, una vez acaba sus estudios, sobre todo por Italia, Alemania e Italia, en la que coincidirá con otros grandes científicos rusos como Mendeleev, el padre de la tabla periódica. Estará en el laboratorio, como tenéis ahí, de Erlenmeyer, el de los matraces, no sé si habéis tenido laboratorio, los matraces de Erlenmeyer, y como veis ahí, bueno, pues hay toda una serie de actuaciones en el ámbito de la ciencia que va a combinar con su pasión por la música. Una pasión que él mismo definirá como un entretenimiento, porque para él, como dice ahí abajo, realmente él pretende estar en el anonimato, porque es bastante tímido, y para él la música es algo que le distrae de lo que es su cátedra, el dar las clases. Él volverá a Rusia para hacerse cargo del laboratorio que tiene en San Petersburgo, que tenía su maestro, y una vez de vuelta pues se dedica a hacer lo que hacían muchos de los químicos de la época, asesoría, sobre todo, a ayuntamientos, a otras corporaciones y demás, pero es verdad que poco a poco va a ir pasando esa vertiente investigadora, la va a ir dejando de lado para centrarse en aspectos más sociales y en la música. Aspectos más sociales como, por ejemplo, crear una escuela de medicina para que puedan estudiar las mujeres, que no podían estudiar. Exactamente, sí. ¿No? Y luego la música, pues también encontramos ahí que gran parte de su producción es de ese periodo. Y luego hay un elemento también fundamental, y esto yo creo que lo sabemos todos los que hemos cantado o hemos tocado instrumentos, pero también lo sabéis vosotros, seguramente, que es el poder que tiene la música para socializar. Es decir, cuando os vais a una discoteca, lo que estáis haciendo es socializar con el efecto de la música también, aparte de otras cosas que pueda haber, ¿no? Pero con la música es un elemento fundamental para establecer relaciones sociales. Y eso pasaba también con los científicos, que utilizaban la música para establecer esas relaciones sociales. Y tenemos algunos casos, por ejemplo, en los salones de París del 19, que son espacios en los que los científicos van allí y coinciden con una gran cantidad de personas de las élites existentes y demás. Y hay un caso que a mí me resulta especialmente interesante, que es el de Mateu Orfila. Mateu Orfila es considerado el padre de la toxicología moderna. La toxicología es la ciencia de los venenos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, es fundamental para determinar si ha habido... Además, él se dedica a temas de medicina legal muchas veces, ¿no? Resulta fundamental saber si la cantidad ingerida de un veneno puede suponer la muerte o no de una persona. Hay varios casos en el París de la época en los cuales, bueno, pues alguna persona ha intentado envenenar a otra, ¿no? Y se tiene que juzgar, y esos son lo que llamamos hoy los peritos, ¿no? Bueno, no existía esa disciplina en ese momento, y Orfila va a ser uno de los padres que va a ayudar a consolidar esa disciplina. Mateu Orfila es un chico que viene de Menorca, que estudia en Valencia, en algún caso, de hecho es uno de los pocos científicos. Si vais al Paraninfo de la Universidad de Valencia, no sé si habéis estado alguna vez, donde se hacen los actos universitarios, los que hemos cantado en el Orfeón Universitario de Valencia hemos estado allí bastantes veces, es uno de los pocos científicos que, no siendo valenciano y no habiendo sido del claustro, porque nunca fue profesor de aquí, está su nombre allí, porque su importancia es tremenda, ¿no? Pasa por Valencia, es verdad, pasa por Barcelona y acaba yéndose a París para estudiar allí, ¿no? Y en París, bueno, él es conocido porque frecuenta algunos de esos salones, ¿no? Y recibe toda serie de piropos. De hecho, hay una noticia en el Times
en la que habla de cómo es admirado por los hombres por sus logros científicos y adorado por las mujeres por sus trinos, con esa vertiente de cantante y con una visión que hoy diríamos un poco carca, ¿no? En la que se identifican unas cosas con otras. Pero no deja de ser llamativo cómo se ponen en al mismo nivel, ¿no? Los logros científicos, pero también la cuestión musical. ¿Por qué? Porque la cuestión musical es fundamental. Las relaciones que va a establecer en esos salones parisinos van a ser cruciales para obtener la nacionalidad y así poder convertirse en profesor de la Facultad de Medicina de París, pero para acabar siendo también incluso nombrado decano de la Facultad de París, que es la máxima institución médica que hay en Francia. Francia es un país extremadamente centralista, con lo cual todo lo que esté en París es lo más. Y además nos encontramos con que él mismo va a reconocer que va a ser en esos salones donde va a obtener la mayor parte de los beneficios y de los favores que le van a hacer para consolidar una nueva disciplina, como es la toxicología o la medicina legal, en la Francia de la época. Por ejemplo, allí es donde consigue que le compren algunos de sus manuales el Estado para repartírselo entre los estudiantes que están estudiando. Allí es donde consigue que la Facultad de Medicina tenga una serie de instalaciones mejores de las que tenía, y él mismo lo va a reconocer. De hecho, su pasión por la música es tal que él acaba montando su propio salón, al cual pues invitaban, como digo, gente, no solamente músicos profesionales, sino de las élites del momento, ¿no? Y hay una cosa curiosa, que es que no dejaba de ser llamativo poder ver a alguien como Mateu Orfila, que era la máxima autoridad médica del momento, como decano, interpretando junto a su mujer algunas obras como Le Filtre, que es una ópera que tiene un libreto que después va a pasar a otra, a partir de la cual se va a basar L'Élixir d'Amore, que es en la cual encontramos a un personaje vendiendo remedios, un charlatán vendiendo remedios para el amor. Eso dicho por el máximo responsable de la medicina y la química del París no dejaba de ser llamativo. Entonces aquí sí que había recuperado un fragmento de esa ópera que yo creo que es divertido porque además nos recuerda un poco, si veis al personaje, la caracterización que tiene el tenor, en la cual podéis ver, aquí, no sé si funcionará, a ver. Sí. Además el cantante se le parece, ¿verdad? Sí, tiene un aire, ¿no? Un aire, ¿no? Hacéis a la idea de lo que suponía ver a un profesor de los vuestros haciendo este tipo de espectáculo en un salón. A la gente le llamaba muchísimo la atención, y lo aplaudía, incluso salía en los medios de comunicación, en los periódicos podía llegar a salir, ¿no? Y sabemos que interpretaba, por ejemplo, el dúo bufo, que se pensaba que se ha atribuido a Rossi, ¿no? Que también tenía un componente cómico, como el que está haciendo este cantante en esta ocasión. Muy bueno. Bueno, tenéis que ver este fragmento porque no os lo voy a poner todo entero, porque es un poco largo, pero no sé si es improvisación o no, de Ronzona en este caso, que es el tenor, le llega a hacer malabares incluso con las manzanas que tiene ahí, ¿no? Y el público está entregado, algo parecido a lo que seguramente sucedía en esos salones parisinos cuando aparecía, como os digo, el decano de la Facultad de Medicina a cantar este tipo de cuestiones sobre elixires de amor y otros brebajes pseudocientíficos que se suponía que curaban de este tipo de males, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Os lo digo por... Pues nos quedan un poquito. Bueno, vamos a ir rápido. Aquí os había recuperado también, en este caso a mí me gusta hablar estamos hablando de esa socialización, hay de una serie de autores
científicos alemanes, físicos, que van a utilizar también la música como un espacio de socialización. Tenemos entre ellos a Hermann von Helmholtz, que es uno de los autores que más trabaja, además, la música desde una perspectiva científica. Tenéis aquí toda una serie de estudios que le llevan, de investigaciones que le llevan desde sus estudios que tienen que ver con el calor hasta acabar a la vanguardia de los fenómenos ondulatorios como es el electromagnetismo y el estudio de la luz, precisamente como una onda, que es una de las personas que enuncia por primera vez la ley de conservación de la energía y que, como digo, le va a llevar bueno, pues a tener una carrera de lo más dilatada en ese ámbito, y que lo que va a hacer es establecer una serie de reuniones en su casa en las que invita a otros científicos, a otros músicos, una tradición que recogerá otro de los grandes científicos como es Max Planck, premio Nobel también, que tiene una vida fascinante, un drama de vida además al final. Cuando le dan el premio Nobel al pobre Planck coincide que se le ha muerto la mujer, se muere una de las dos hijas gemelas que tiene, al año siguiente se le muere otra, uno de los hijos muere en la Primera Guerra Mundial. Y además el drama de Planck acabará en uno de los episodios, que es cuando el hijo que le quedaba, aunque luego tendrá otro hijo, una segunda mujer, acaba siendo arrestado por los nazis y, bueno, asesinado por su supuesta pertenencia a la trama que pretendía asesinar a Adolf Hitler, ¿no? Planck también tendrá en esas reuniones, utilizará la música como vía de escape, ¿no? En unas reuniones en las que asisten otros muchos científicos, entre ellos, por ejemplo, Einstein, Albert Einstein, cuya relación con el violín es más que conocida, le tenía puesto hasta nombre, ¿no? La llamaba Lina, ¿no? Y Albert Einstein, que como sabéis es el padre de la relatividad, bueno, pues es un músico devoto y un violinista que en más de una ocasión abandona sus espacios comunes para buscar dónde tocar y dónde interpretar. Y otro de esos científicos que tenéis aquí es el Werner Heisenberg, que en este caso es un alemán que tiene un niño prodigio, un grandísimo músico que acaba dedicado a la física, que también será premio Nobel, y seguramente estos nombres os suenan de la física cuántica, tanto Planck como Heisenberg. De hecho, Heisenberg será el responsable del proyecto de bomba atómica alemán, que no llegará a buen puerto, según algunos, bueno, porque lo llevó de manera deliberada en la dirección errónea, y algunos nazis así se lo harán ver, y de hecho fue eso y algunas declaraciones que lo salvaron del escarnio posterior una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, pero que, como digo, tenía una obcecación con la música, era habitual que se escapara de sus ocupaciones académicas a través de la música, y llegando incluso a planificar, ¿no?, lo que serían los instrumentos que debía tocar su familia, ¿no?, porque los tríos de Haydn que le gustaban tanto normalmente requerían de un pianista bastante competente como era él. Su hijo mayor tocaba el violín, y el hijo pequeño tocaba el violonchelo, que era la parte más fácil, ¿no? Entonces utilizaba también, como digo, esa música como socialización. Y para acabar, 3 historias subalternas, muy rápidas. Cuando digo historias subalternas, son historias que no suelen contarnos en los libros. Primero, todo el mundo ha oído hablar de Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer estábamos hablando de la bomba atómica alemana, bueno, el proyecto Manhattan es la bomba atómica de los aliados, ¿no? Y el director científico es Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer tiene un hermano que se llama Frank Oppenheimer, que también es científico, que también es físico, que trabaja también con él, pero que muchas veces, pues como no tiene esa figura, esa aura de gran genio de los que estamos hablando antes, pasa desapercibido. Frank, que es además un flautista consumado, que de hecho realizará toda una serie de conciertos en favor de la República, que después acabará siendo castigado por la caza de brujas del macartismo. El senador McCarthy, en un momento determinado, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hace una caza a todos los que han tenido algún tipo de participación con el Partido Comunista. Él lo había tenido y, pese a que había contribuido al proyecto Manhattan, acaba perdiendo su puesto de trabajo y acaba dedicándose a la secundaria. De profesor de instituto. De profesor de instituto. Primero pasa por un rancho para ganarse la vida, pero claro, le quitan el pasaporte, no puede pedir trabajo fuera, entonces él tiene que ganarse la vida como ranchero. Después pasa como profesor de instituto y ahí se da cuenta de la importancia que tiene la educación. Y entonces empieza a trabajar en el ámbito de pues eso, la formación
en etapas que van más allá de lo meramente universitario, ¿no? Y con ese interés acaba creando uno de los museos de ciencia que más éxito han tenido en el mundo, que son los museos, los centros interactivos. Museos como el Príncipe Felipe que tenemos aquí, en cierta manera son herederos del Exploratorium de San Francisco. Son esos museos en los que se quiere que los visitantes toquen, ¿no? Es verdad que a veces se ha pervertido un poco esa idea, me parece que simplemente tocando uno aprende, y no es así, pero es la idea de llegar a inculcar conocimientos científicos a través del juego, de la experimentación, de una manera mucho más ágil de lo que a veces sucede en los centros educativos. Y, además, ese interés por la música que tiene hará que en esos espacios haya, en esos museos, tanto investigación como artistas en residencia, ¿no? Y algunos artistas de lo más reconocido. Tenemos, bueno, aquí había una pieza que tiene que ver con cómo se han inspirado muchas veces los compositores en la historia de la ciencia, y en este caso hay una obra que se llama Doctor Atomic, Sí. Que lo que hace es recoger lo que pasó en los días en los que se diseñó la bomba atómica en el proyecto Manhattan, ¿no? Esta música es un poco más dura de escuchar, es música contemporánea, no siempre... Pero no creo que sea más dura que el reggaetón, vamos. Si estáis acostumbrados a ese tipo de música, seguro que la valoraréis. Después, como os decía antes, los fabricantes de instrumentos. Muchas veces, cuando hablamos de la ciencia, hablamos de las grandes figuras y se nos olvida que hay técnicos cuyo trabajo es fundamental para poder sacar adelante las investigaciones, sin los cuales es imposible que salgan adelante los experimentos, pero que como no son los grandes nombres, pasan desapercibidos. Aquí tenemos un caso de un fabricante de instrumentos que su familia se dedicaba al comercio, a vender esos instrumentos, algunos a dar algunas clases, y que el interés por la mecánica le lleva a acabar produciendo, o sea, construyendo algunos instrumentos que hasta la fecha se desconocían. Tenéis ahí, por ejemplo, la concertina. La concertina es un instrumento para el que acaban algunos de los grandes compositores haciendo conciertos, escribiendo conciertos para que sea interpretada, ¿no? Es una especie de acordeón pequeñito, pero además de eso, él se dedica a realizar toda una serie de experiencias sobre la acústica, ¿no? Sobre cómo se transmite el sonido, de qué manera, y ahí tenéis cómo crea un incluso espectáculo para su tienda, en la cual tiene, a partir de una caja de resonancia, parece que haya una lira que esté tocando sola, y es que lo que tiene es conectado un piano fuera de la sala, pero que tiene una conexión, y por vibración, resonancia por simpatía que llamamos, parece que esté tocando, y cómo acaba después, gracias a la visita de un científico que está en esos momentos hablando de la posibilidad de unir las fuerzas eléctricas y magnéticas, como es Hans Christian Ørsted, acaba en la vanguardia, como decíamos antes, de la investigación científica, con toda una serie de experiencias que le acabarán llevando a la cátedra de filosofía natural, que es como se llamaba antes a la ciencia. Hasta el siglo XIX la palabra ciencia no existe. Se habla de filosofía natural, que es preguntarse el porqué de las cosas, el origen de las cosas. Entonces acaba siendo catedrático de filosofía natural del King's College de Londres, y después, por último, una mujer, que es otro de esos colectivos que, como decía antes, habitualmente han sido olvidados en la historia de las ciencias. Y el caso de Cecilia Payne-Gaposchkin, que yo no conocía antes de haber escrito el libro, precisamente por ese sesgo que tenemos, me parece fascinante porque es una mujer que tiene una formación musical espectacular, que tiene un oído absoluto que a veces hace que no pueda disfrutarse de la música cuando oye que hay gente desafinando, tocando de una manera inadecuada, ¿no? Que tiene en un momento determinado de su vida la necesidad de elegir si se dedica a la música o se dedica a la ciencia, ¿no? Ella acude a una escuela en la cual hay profesores especialistas de materias, que no era habitual en aquel momento, ¿de acuerdo? Con laboratorios, que no era habitual en aquel momento, pero también con un profesor de música, que es uno de los grandes compositores, que es Gustav Holst. Y ella tiene la suerte de poder presenciar en directo en el hall de su colegio, en primicia, ¿no?, el estreno de composiciones como Los planetas, basado, por cierto, en este caso, en esa música de las estrellas, en este caso, la música de los planetas, en la que no sé si os hablarán o no en la última charla, ¿no? Pero ella tiene
como digo, un grandísimo maestro que la intenta convencer en más de una ocasión que lo que tiene que hacer es dedicarse a la música. Es más, ella cuando empieza a estudiar en Cambridge, dirige un coro e incluso es capaz de ganar con ese coro algún premio y llega a decir, esto que está sonando es uno de los, la música de los planetas de Gustav Holst, el Mercurio, el movimiento dedicado a Mercurio, cuando ella es capaz de reconocer que le produce muchas veces más satisfacción enfrentarse a un coro y poder dirigirlo y ver el resultado que la propia ciencia. Sin embargo, esa pasión que siente por la ciencia le hace que estudie astronomía, ella atiende a unas lecciones de Eddington, que es el personaje que va a demostrar experimentalmente que la relatividad de Einstein es cierta, a partir de la visita, bueno, el estudio del eclipse de Sol del 19, ella asiste ahí, empieza a trabajar en astronomía, pero ¿qué sucede? Las mujeres en Cambridge podían estudiar, pero no obtener un título. Entonces, como no podía obtener un título, se marcha a Harvard, a Estados Unidos, a intentar doctorarse, donde, por cierto, tampoco había habido ninguna mujer que se hubiera doctorado allí. Pero en el observatorio le garantizan la posibilidad de hacerlo, en el observatorio de la Universidad de Harvard, acaba estudiando allí, acaba doctorándose con una tesis doctoral que es, según dicen, de las mejores que se han escrito hasta la fecha, en la cual determina la composición química del Sol y de las estrellas, por extensión. Y cuando la situación suya, por ella empieza a acumular un currículum espectacular, se hace insostenible, la Universidad de Harvard acaba finalmente haciendo la catedrática, siendo la primera mujer catedrática de astronomía, y teniendo siempre la música muy presente. De hecho, el primer sueldo que ella recibe se lo gasta en comprarse un piano para poder tocar, ¿no? Porque la música es una de las cosas que la llenaba sobremanera. De hecho, antes de morir, pide también, o se le pone la música y para que acabe en paz. Pero seguramente lo más importante de esta mujer, que tenía esas excelentes dotes musicales, es cómo va a servir de referente para otras mujeres. Por ejemplo, Johann Feynman, la hermana de Richard Feynman, el famoso premio Nobel de física. Richard Feynman, que es un físico reconocido, tiene una hermana a la cual su familia no ve con buenos ojos que estudie física, no es una cosa de mujeres. Y es gracias a la lectura de trabajos como los de Cecilia Payne, que cuando se casa con un científico ruso, un astrónomo ruso, adopta también el segundo apellido, que es lo normal en el mundo anglosajón, pero ella en lugar de llamarse Cecilia Gaposchkin, acabará poniéndole un guión, Cecilia Payne Gaposchkin, manteniendo su apellido de soltera. Será gracias a la lectura de obras como las de Cecilia Payne que mujeres como Johann Feynman acaban dedicándose a la ciencia y convirtiéndose en científicas también de grandísimo renombre. Y bueno, eso ha sido un poco la exposición así a bote pronto de muchas de las cuestiones. No sé si han salido dudas, pero aquí estoy a vuestra disposición. Pues sí, cualquier cosa que queráis preguntar, pues bueno, ahora es vuestro turno. He visto ahí muchos que dormían amablemente, súper interesados con el tema, y hablaré con vosotros después. Y bueno, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis compartir algo? Allá había una pregunta, creo. Uy, señorita Viñó. Sí, es que es como el cuadro, a mí me encanta. ¿Crees que ahora que hayamos escuchado es el reggaetón, o por lo menos por los jóvenes, va a provocar que surjan menos científicos tan brillantes o descubrimientos revolucionarios, sabiendo que no es muy inspirador la música? No tengo una bola de cristal, entonces no lo sé, pero no creo que esté tampoco vinculado. Bueno, la pregunta es, lo digo porque yo creo que los que están en streaming no la han oído, ¿no? Si la música que se escucha ahora puede acabar haciendo que no se tenga, ¿no? O sea, como el reggaetón, puede acabar que no se acaben teniendo descubrimientos de esa índole como los que hemos visto. Yo creo que no. Yo creo que no, porque además la formación musical, no soy un firme defensor de la música, o sea, soy un firme defensor de la música clásica, pero no creo que sea lo único que permita a una persona formarse en un sentido amplio. De hecho, aquí, bueno, a mí me gustaría saber, ¿cuántos de los que hay aquí estudian música o han estudiado música? ¿Nadie? ¿Una? Uno o ninguno. ¿Nadie más? Bueno, igual tengo que preguntar, ¿cuántos de los de aquí les va bien en matemáticas? Vale, ¿ves? Está aquí parado. Nadie, tampoco. No sé si es que no contestáis
o es que no, es difícil extraer. Pero, es decir, yo no estoy diciendo que la música sea determinante para el avance científico. Sí que estoy diciendo que es importantísimo para algunos de los científicos o científicas que a lo largo de la historia han contribuido de muchas maneras. Por tanto, no creo que haya, al revés, o sea, la música, aunque sea reggaetón, que a mí no me gusta, creo que hay que escucharla. Yo soy de la misma opinión, Estela. El reggaetón no me parece menos inspirador que cualquier otra música, sino un tipo de música súper válido para escuchar. El problema es que cuando te centras en un único tipo de música, yo creo que desaparece el conocimiento, la variabilidad, apreciar otras cosas que pueden ser más complejas o menos complejas, pero que todas son igual de inspiradoras, sería un poco la respuesta. Lo que sería un gran logro es, mira, un reggaetón de carácter científico, a ver quién lo hace. A ver, seguro que lo bordan. Para el próximo examen un reggaetón del ciclo de Krebs y lo bordáis, vamos, lo tenéis hecho en un plis-plas. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Pablo, no nos vas a preguntar. O pregúntale, Jorge seguro que quiere preguntar algo. Jorge, si siempre estás haciendo preguntas, tío, no me digas que no vas a preguntar nada. Los he dejado a cabo. Se deja. Pues no te puedes imaginar en clase. Aquí lo tengo, me taladra la oreja y me tiene reventado. Reventado me tiene. Bueno, yo sí que te iba a preguntar, si me permitís, yo para finalizar simplemente voy a hacerle pues, 2 cuestiones. Yo sí que hay una observación que me hace mucha gracia, que está relacionada también con la pregunta que ha hecho la señorita Viñó, y es que sí que se observa como una conectividad, ¿no?, entre la música, la ciencia, la inteligencia. Parece que toda esta gente como yo no quisiera tirar esta piedra al lago porque puede causar un poco de revuelo, pero sí que quisiera decir un poco, ¿no?, de que se observa, ¿no?, como los grandes científicos, las grandes mentes pensadoras acaban coincidiendo en una misma cosa, y es cómo aman todos a la música, y es un poco así, ¿no? ¿Tú qué dirías? Sí, bueno, ya antes también lo he dejado caer precisamente porque es verdad que es una apreciación que puede parecer pretenciosa. Parecer, sí. Entonces, y hay casos en los que tenemos grandes científicos, lo estábamos diciendo antes, ¿no?, como Charles Darwin, que no es sabía un nada negado, de música. Es un negado de música. ¿No? Lo que sí que es verdad es que yo creo que no es casualidad que, por ejemplo, la música estuviera desde el medievo entre las asignaturas científicas que llamaríamos hoy, ¿no?, matemáticas. Es decir, hay un componente de racionalización, de entender la música de una manera matemática. Yo podría contar, yo recuerdo, a mí se me daban bien las matemáticas de joven. Yo recuerdo un poco hacerme mis composiciones intentando establecer vínculos con la matemática, ¿no? Yo estudiaba música y había cosas que me hacían pensar, claro. Podemos hablar, por ejemplo, si queréis, mira, ¿sabéis, si alguien sabe música de aquí, ¿sabéis lo que es un La3? Un La3 es una nota de referencia. Una nota La. Sí, un La. ¿Vale? La nota con la que se afina la orquesta. Por ahí ¿sabéis cuántas vibraciones por segundo tiene? 440. 440 vibraciones por segundo, efectivamente. Cuando uno ve la escala musical, o sea, estamos hablando de números. Y no siempre esos números, por ejemplo, esas frecuencias coinciden con lo que podría ser una distribución simétrica, por ejemplo. Entonces, esas cosas yo creo que, bueno, pues explican, ¿no?, cómo las personas que tienen una mentalidad muy matemática se pueden sentir atraídas también por ese tipo de planteamientos y razonamientos, ¿no? Pero luego hay un elemento que va más allá, ¿no? Y efectivamente, aunque pueden converger, eso el propio Einstein lo decía. Einstein decía que podríamos reducir la música a un estudio físico de vibraciones, de longitudes de ondas, pero que aún así nos perderíamos algo. O sea, hay un componente, no puedes reducir una sinfonía simplemente a números.
hay una cosa que transmite, pero eso pasa con la música clásica o con el reggaetón. Con exactamente lo mismo. Es todo Entonces, música. hay algo La música transmite emociones. que aunque queramos, por eso digo que no siempre hace falta, esa relación está muy presente y además no tenéis más que ir a las facultades de ciencias. Hay muchísima gente en las facultades de ciencias que estudia música, muchísima. Muchísima. En química es una barbaridad, además. En química tiene una tradición tremenda, pero no es la única. Entonces, eso está ahí, pero no es excluyente. Entonces, yo, estando de acuerdo efectivamente con lo que dices, no cerraría la puerta a que aquellos de vosotros que no sois músicos o no os gusta la música, que no sé si sois pocos o muchos, porque no me acabo de fiar de cómo habéis respondido, porque no levanto a nadie de la mano, no sé. Yo creo que aquí seguramente haya también grandes científicos y grandes científicas, independientemente de que les guste la música o no. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Nada. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por haber venido y haber estado un rato con nosotros. La próxima conferencia será sobre musicoterapia, sobre la relación entre la música y la salud. Y bueno, ya os avisaremos cuando la realizamos y que volveremos a vernos. Así que muchas gracias también a vosotros y nos vemos en el rato. Gracias.